Feliz domingo. Bueno, aquí en la península son las 7:16, creo que en Guatemala. No estoy seguro si son las 5:16 o las 6:16 y en México depende de donde te encuentres. Pero igual también por los cambios de horario. Saludos a toda mi familia, a todos mis hijos, a todos mis gatitos, a todos mis perritos, hasta mis pececitos. Saludos a mis amigos, saludos a todos los hermanos de las páginas de ateos y los foros de ateos y los chats de ateos. Y bueno, cordialmente saludos y abrazos a todos. Vamos a hablar sobre los pasos de la manipulación. Es algo que yo me he dado la tarea de investigar. Obviamente muchas son mis ideas, pero estas ideas las comparto con un genio, con Chomsky, con Noam Chomsky. Investigué, ya tengo rato de haber investigado de él. Noam Chomsky es un lingüista, filósofo, activista estadounidense que ha analizado las formas de manipulación que ejercen los medios de comunicación y poder político sobre la población. Chomsky ha propuesto un método de manipulación, sino que ha denunciado las estrategias que se usan en contra de la sociedad. Estos métodos de manipulación, obviamente, vamos a retroceder al pasado, porque esto viene estaba yo informándome, esto viene desde el Imperio Romano, que ellos elaboraron pasos de manipulación, porque sabían que tenían la fuerza, tenían el ejército, tenían el poder para apoderarse de toda Europa, parte de África, parte de Asia. Pero esto no era la solución. Perdón, no era la solución. La solución son 3 pasos vitales importantes donde está la iglesia, el poder que Dios ejerce y la manipulación de la Biblia. En segundo están las alianzas y por tercero las guerras. Porque una guerra no la puedes ganar si no tienes aliados. Y segundo, es bien importante la evangelización o cómo poder manipular a los contras de con quién vas a pelear por medio de su creencia. Esto es bien importante. Obviamente todo esto de Dios es un fraude, no de los dioses es un fraude que ha sido utilizado a favor de una élite. Pero nos vamos a saltar hasta el finales del siglo XVIII, finales del siglo XIX, aunque a veces yo no sé ni en qué siglo vivimos o qué clase de historia es verdadera y es falsa, o qué historia está manipulada, porque obviamente la historia la van a contar, la van a escribir los ganadores. Es como en cualquier lado, es como en la sociedad, en México, Perú, Guatemala o cualquier lado del mundo donde tú estés. Si tú haces algo, siempre le vas a agregar. Muy pocas personas obviamente van a poder quedarse tranquilas o decir, yo hice esto, pero en sí la mayoría de personas o van a agrandar o van a manipular la situación para un fin en específico. Por decirles, cuando yo les digo que nos regresamos al siglo XVIII, a finales del siglo XIX, les voy a hablar de Napoleón Bonaparte. Napoleón, pues obviamente ese nombre ya muchos lo conocen. Es una persona que fue líder del ejército más poderoso en Europa y podía haber conquistado el mundo si él hubiera querido, pero obviamente no logró su cometido, pero sí en parte. También, como les digo, entre las cosas, él tuvo muy buenas ideas y que todavía se utilizan, pero algo que Napoleón, todo esto a veces no es tan fácil encontrarlo, porque la historia está manipulada
No estoy diciendo que yo tenga la verdad absoluta, no, definitivamente, pero hay que investigar. Un área muy importante para investigar, obviamente, pues, obviamente el YouTube no, definitivamente, no es una área, o es una área de manipulación, es una área de que todos tienen la verdad, de que muchas personas ni siquiera tienen un estudio académico y ya se creen reporteros. Entre ellos puedo mencionar a The Mexican Family, que son un fraude total. Mexican Family es un fraude total. Estos dos muchachos, estas parejas que hablan ahí, hablan totalmente cosas incongruentes, aunque lo de la religión tienen mucha razón, pero ahí de temas históricos, la verdad, son totalmente temas incongruentes, temas que realmente lo que hacen es confundir a las personas. Bueno, como les digo, la historia, yo no sé hasta dónde la historia puede ser cierta. Probablemente me animo a decir un 45% o un 35%. Y tal vez un 30% está manipulada o un 40% y el resto tal vez está inventada. Podemos mencionar la Primera y la Segunda Guerra Mundial. El origen de esta guerra en su totalidad creo que va más orientada a lo que es la repartición de África, definitivamente, y repartición del mundo, ¿verdad? Obviamente, pero creo que explotó porque los alemanes querían su tajada a partes iguales o tener más, pero porque les dieron menos. Pero lo que les quiero decir que lo que nos han hecho creer, para mí, tal vez tendrá un 35-40% de verdad, y lo que nos han contado como la victoria de Occidente cuando ingresaron al Tercer Reich, realmente la victoria fue del Ejército Rojo. Pero bueno, como les digo, esto son lo que nos hacen creer, por lo menos del lado de Occidente. Obviamente del lado de Oriente tienen que tener su arte de manipular a la sociedad, ellos no son perfectos. Pero como les digo, el arte de la manipulación con Napoleón, él pensó en dominar el mundo, pero sabía él que con la fuerza no lo podía hacer. Este es súper inteligente, por supuesto. Quiero su biografía, no el PDF, quiero su libro, pero pues está acá. Él hablaba de que para poder dominar el mundo, lo que él tenía que hacer era desmonopolizar la religión. ¿A qué me refiero a desmonopolizar la religión? Es que en muchos lugares de Europa y a nivel mundial, en aquel entonces o eras católico o eras católico. Y ya estaba también la nueva, en muchos lugares del mundo habían levantado el brazo personas que no eran de la ideología católica. Obviamente la ideología católica tiene mucha fuerza. Y también estaban también la nueva ideología con lo que se tiró Martín Lutero, los protestantes. Entonces él, para que no se le saliera las manos de control, desmonopolizó y que todas las religiones fueran, ¿cómo les digo la palabra? Para que todas las religiones tuvieran su fundamento, pero aparte de eso, las religiones fueran... Bueno, la idea es que las religiones, cualquier tipo de ideología tenía que ser respetada. Esa es la palabra correcta. Todas las religiones fueran respetadas. Y que así él podía hacer acuerdos, según si él hubiera ganado la guerra. Porque obviamente él no podía imponer una ideología por lo menos a los judíos, a los musulmanes o cualquier tipo de ideología religiosa o de secta, porque se le iba a venir todo un vendaval. Entonces para esto tendría que manipular, ayudar a las iglesias para que le ayudaran a manipular a la sociedad y que la sociedad fuera vulnerable y estúpida, porque una sociedad estúpida es fácil de dominar y vulnerable. Y que el ejército es importante, como lo dice Nicolás Maquiavelo, ¿verdad? Un país poderoso tiene que tener un ejército importante. Por eso, como Occidente, Oriente, las élites necesitan que muchos países, por darles un ejemplo, mi Guatemala, México y otros países,
tengan ejércitos mediocres para que no puedan hacer un contrapeso para la manipulación a nivel mundial. Entonces de Napoleón desmonopolizó la religión. Siguieron muchos países a nivel mundial su ejemplo, que no, pues esto hubiera pasado de una de otra, pero él fue, no sé si el de la idea, pero él fue el que puso esto a funcionar. Pero obviamente él cayó en las guerras napoleónicas, en la guerra de Waterloo, lo mandaron y pues murió ahí a la isla que lo mandaron, pero ya dejó fundamentadas ideas, que por cierto una de estas ideas las tomó muy bien Albert Pike, a ver si lo pronuncio bien, tal vez muchos por ahí no conocen a este señor Albert Pike, porque él siempre tuvo tras bambalinas o detrás de los próceres de independencia de los Estados Unidos. Albert Pike, alto grado masón. Albert Pike fue un abogado militar, escritor masón de alto grado estadounidense. Nació en 1809 y murió en 1891. Fue uno de los fundadores del rito escocés antiguo aceptado de la francmasonería y el soberano gran comendador de la jurisdicción meridional de los Estados Unidos desde 1859 hasta su muerte, escritor del libro Moral y Dogma, que explica el simbolismo y la filosofía de los grados masónicos. También participó en la Guerra de México, en la Guerra Civil estadounidense, apoyando a los Estados Confederados de América, y algunos teóricos de la conspiración atribuyen haber planeado las 3 guerras mundiales para establecer un nuevo orden mundial. Aquí nos vamos a parar porque hablamos de 3 guerras mundiales. Oigan, él nació en 1809. Estuvo presente en el siglo XVIII. Estuvo casi llegaba al siglo XIX. Perdón, estuvo presente en el siglo XIX, en todo el siglo XIX. Y sus ideales fueron llevados al siglo XX. Albert Pike era un fanático obsesionado con las ideas de Napoleón. Albert Pike sabía que era importante que Napoleón llevara a una guerra a nivel mundial para un nuevo orden mundial, obviamente, y eso es lo que Napoleón quería. Entonces él se fundamentó en él para que por lo menos unos 70 años antes él elaborara un plan para la Segunda y Tercera Guerra Mundial, porque para él, bueno, él no hablaba de las guerras mundiales, él hablaba de las grandes guerras, pero ponía como la primera gran guerra las guerras napoleónicas, porque fue una gran guerra, por supuesto, y ponía que tenía que ver una segunda y una tercera guerra, gran guerras que se dieran origen en Europa para poder hacer un nuevo dominio mundial. Obviamente con esto pues ya estamos hablando del nacimiento de los Estados Unidos y que obviamente no podían esas guerras estar en este continente, porque una de las cosas era que quien propulsara esas guerras y lograra poner a los demás en medio de estas guerras era el que menos tenía que salir afectado. ¿Por qué? Porque esto podría haber vulnerabilizado su ideología, su sistema económico y su sistema bélico. Entonces él se aprovechó de todo esto para entrar en las guerras mucho después y poder tener la ventaja de tener ya debilitados a los contras, sea como a los de Oriente y Occidente, y él poder tomar la batuta. Era un tipo súper inteligente, Albert Pike. Obviamente no quiso ser presidente, puso a su títere Washington como primer presidente de la nación más poderosa del mundo, y él estaba detrás de bambalinas. Pero Albert Pike también decía que no era importante ganar las guerras. Para poder ganar las guerras teníamos que
tenían que manipular a América y los continentes alrededor de América con la creencia de Dios, la Biblia y y la iglesia, que es no me acuerdo cómo se dice, solo que ahorita, sí, un segundo, hablamos más tarde. Que es siempre lo he dicho, pero se me olvida. Gracias, flaquita. Mi chocolate. Espérame. No, mija, estoy bien así. Gracias, me están diciendo que le eche más fuerza y lo voy a hacer. Bueno. Estaba hablando de la iglesia, perdón. Estábamos hablando de la flaquita. Que es el club social más grande del mundo, donde te manipulan, te mantienen estúpido y te roban tu dinero. Esto era importante. Las iglesias. Esto es importante. Porque uno de los factores que él tenía como ejemplo fue cuando Europa o los españoles, o Europa, Inglaterra y todos los europeos vinieron a socavar y a hacer un genocidio a América, pero principalmente con esto a evangelizar el continente americano. Esto lo tenía él como ejemplo porque hay información sensible que Cristóbal Colón no era la persona que decía hacer. Cristóbal Colón era un mercenario que venía con documentos importantes, información sensible de que este continente ya existía. No fue el hombre que llegó y que nunca supo dónde está el continente americano. Vino, se dio cuenta, regresó con los reyes católicos, se mandaron ejércitos de mercenarios para venir a América, pero sabían obviamente que no podían por lo menos luchar con los aztecas, con los mayas, en Sudamérica, en Norteamérica, porque no eran ejércitos competentes, pero eran ejércitos muy chicos o pequeños para combatir con la horda de nuestros ancestros en América. Entonces lo que necesitaban era hacer alianzas con otros pueblos indígenas que fueron socavados por los pueblos indígenas que en ese momento eran la élite del continente, llegando a acuerdos que ellos iban a estar siempre en un lugar primordial, obviamente debajo de los españoles, estadounidenses, europeos, de cualquier lugar de donde vinieran, y que les iban a dejar parte de sus riquezas, pero a cambio que lucharan con ellos y que aceptaran la evangelización en sus territorios y las alianzas, ¿verdad? Lo que así que aquí muchos, voy a tomar un alto para decir que dicen, bueno, en Europa he escuchado donde dicen que cuando se descubrió América, según ellos, que fue la unión de dos pueblos hermanos. Yo no veo eso. Lo que sí les voy a decir es que no sé si realmente los europeos vinieron y lograron salvar a nuestros antepasados de unos crueles líderes, o si realmente los europeos fueron los crueles, porque se sabe también cómo era la élite indígena del continente americano con los pueblos oprimidos. No se sabe. Es lo que nos cuenta la película de Apocalipsis y todo. Eso fue lo que se inventaron los europeos, porque la mayoría de libros que hablaban sobre cómo que se creó la vida en nuestro continente americano fueron quemados. Creo que solo 4 quedan y esos 4 están en Europa y fueron destruidos. Incluso muchos de los templos fueron destruidos y con esas mismas piedras que fueron erigidas las nuevas iglesias. Incluso a nuestros antepasados, las personas que no se hincaban o rezaban o se persinaban frente a una imagen, le daban 12 latigazos. Entonces tú vienes y decías, hijos, por favor, cuando pase un padre, un monje, cualquier persona,
Pues mire, una imagen, persínense, ya se hizo esto con el tiempo, se hizo una ideología, por supuesto, pero tú lo hacías porque mirabas que al padre de tus hijos lo devoraban a latigazos, y si esto volvía a pasar, te marcaban y te tiraban a los perros con hambre. Entonces, esto fue una creencia metida a pura espada. Esta creencia de Dios fue un genocidio total, porque ellos tenían otras creencias, como los dioses de la cosecha, del sol, de la luna, que fueron socavados y fueron ingresados el nuevo Dios, ¿verdad? Por supuesto, porque aquí no se creía en eso. Y esto fue una manipulación que utilizaron con las guerras y las alianzas para tomar control del continente americano. Entonces viene este Albert Pike y dijo que esto lo podía utilizar a beneficio de la nueva nación, que iba a ser la más poderosa que el Imperio Romano, que en los 500 años, ¿verdad? Erigir un gran imperio. Entonces él tenía esta visión para dominar el mundo. Entonces este Albert Pike, con su famoso ¿cómo se llama? Este manifiesto, se me olvidó el nombre, perdón, si alguien sabe que me lo diga, el manifiesto gringo donde dice que ellos fueron tocados por la varita de Dios. Ya traían la idea, sus líderes, sobre las tierras. Se creía que por lo menos unos 90, 80, 70 años antes ya estaban planificando la primera y la segunda guerra como tal. Obviamente ya teníamos lo de las guerras napoleónicas, pero esto ya estaba planificado, ¿sí? Porque le dan un poco sobre los próceres de la independencia de los Estados Unidos. Fueron los líderes políticos y estadistas que participaron en la Revolución de América, que inició en 1775 con el estallido de la guerra contra Gran Bretaña o Inglaterra, perdón. Estos próceres firmaron la Declaración de Independencia en 1776, que proclamó la separación de las 13 colonias de metrópoli y el nacimiento de una nueva nación, los Estados Unidos de América. También participaron en la redacción de la Constitución de 1787, que estableció el sistema de gobierno federal y republicano que rige hasta hoy. Entre ellos podemos mencionar a Benjamin Franklin, 1706-1790, político, diplomático, científico e inventor estadounidense, que fue de los primeros firmantes de la Declaración de Independencia de la Constitución. Tenemos también a George Washington, 1732-1799, considerado el padre de la patria y que era asesorado por Albert Pike. Realmente el que dominaba era Albert Pike. Este tipo era un títere. Y John Adams, 1735-1826, abogado, diplomático, teórico, político estadounidense. Fue de los líderes de la resistencia. Thomas Jefferson, 1743-1826, político, arquitecto, escritor y filósofo estadounidense. Aquí les voy a poner un alto, porque esto es un tema bien largo que lo vamos a explicar para que lo podamos entender. Lo más chistoso de esto es de que todos ellos eran ingleses o eran descendientes de ingleses, pero se sabía que muchos de los ingleses que vinieron preferían, cuando algunas de sus mujeres necesitaban dar a luz, algunos, no todos, porque era un viaje difícil, que fueran a dar luz a Inglaterra o a la Gran Bretaña. Bueno, no lo sé pronunciar, porque para que su sangre no fuera mezclada, pero esto era un viaje muy largo, peligroso, entonces ya empezaron a nacer acá, pero no querían perder su origen anglosajón. En total es de que muchos de ellos, los líderes de la independencia, tuvieron
muchos que lucharon, pero la mayoría que lucharon eran los indios americanos, algunos, muchos esclavos morenos, y pues obviamente los anglosajones eran los que dirigían, porque aquí no miramos a ningún indio americano, ¿verdad?, que haya firmado o esclavo africano. Entonces, los que estaban peleando eran los mismos terratenientes, los mismos ingleses, que se estaban peleando por agarrarse las 13 colonias americanas. Lo que les quiero decir que los anglosajones pasaron de ser los dominantes europeos a ser los nuevos dominantes de un nuevo país que se independizó. Por darles un ejemplo, Guatemala, mi país. Hablan de la independencia de Guatemala. Esto es bien chistoso. Esto es bien chistoso porque yo les hablo, esto va a estar creo que en varios capítulos. Esto no va a ser solo de un capítulo porque no alcanza un solo capítulo para hablar de estos temas. Porque si hablamos de manipulación, esto es algo que se ha venido años tras años y muchos líderes han venido y los han ido confeccionando a lo que, como lo puedan utilizar para manipular a la sociedad a nivel mundial. Como les digo, les voy a hablar porque les pongo también el ejemplo de Guatemala, porque esto es bien chistoso, porque Guatemala se independizó supuestamente los españoles, y los que pelearon, las personas que murieron fueron nuestros ancestros, los indígenas, ¿verdad? A ellos mandaron a pelear. Y los firmantes de la independencia, podemos a los Aycinena, a los Irigoyen, incluso creo que están los Arzuinos y que son los Martínez. Lo que le quiero decir que todos eran criollos o españoles o hijos, como sea, ¿va? Que pasaron los que tenían oprimidos a la nación a ser los nuevos líderes de la nación. Ahí no hubo independencia, porque si hubiera estado Atanasio Sul firmando y ser presidente, Atanasio Sul era un líder indígena en Guatemala que luchó. Ahí sí les digo que hubo independencia. O en Estados Unidos está este famoso caballo recostado, todos esos nombres que se ven cómicos, que sí son líderes de los apaches, líderes de los Iroquena, creo que son los de Nueva York, y muchos más, Búfalo y muchos otros. Ahí sí estoy de acuerdo que ellos hubieran estado en la firma de independencia. ¿Por qué no? Pasaron de ser los agresores a ser los próceres de independencia y los líderes de nuestros países. La verdad no cambió en nada, porque independencia, donde lo ven ustedes, no la veo. Este es otro acto de manipulación. Está chistoso. La verdad está bien cómico, la verdad. Que lastimosamente siempre hemos sido manipulados. Porque la manipulación es bien importante, la verdad. Incluso esto de la manipulación, como les digo, lo tomó Albert Pike para poder extender a la nación más grande del mundo y más poderosa del mundo de continente a continente. Obviamente él no lo hizo, pero él trazó un plan bien importante que obviamente fue respetado por todas las personas que venían adelante de él. Fue un plan bien creado por la alta logia masón escocesa e irlandesa, que prácticamente vienen siendo los líderes de la independencia de Estados Unidos. Y también ahí estamos viendo a los tentones. Pero como les digo, fue una cuestión de que fue planificada la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y que para esto también era bien importante. Él ya hablaba sobre el control mental, que era importante el control mental, y que no estábamos solos en el universo, y que habían contactos, y que había que aprender de estos seres celestiales y de su contacto, porque él sabía que nosotros teníamos las mismas habilidades, pero estábamos en un nivel tan bajo como cuando Kardashev habla de los niveles de la sociedad para poder entenderlo, y teníamos que intentar poder dominar nuestras habilidades, pero esto no era para toda la sociedad a nivel mundial, porque si esto se diera,
todos nos daríamos cuenta quién es el bueno y quién es el malo, y no conviene, porque entonces ya no hubiera una sociedad poderosa, todos tuviéramos acceso a todo. Y la verdad que el poder es el poder, ¿verdad? Uno dijera, ¿por qué? ¿Por qué no todos tratamos de ser iguales como hermanos? No, porque el poder es el poder. Y me imagino que estar en esos lugares y sentirse poderoso, pues yo no lo sé, pero te corrompe, ¿verdad? No debe ser fácil. Él le hablaba de contactos y que esto había que esconderlo, porque el control mental es importante. Él hablaba que es una técnica o un conjunto de técnicas que encaminadas a la modificación de los procesos mentales de los individuos puede emplearse sobre la propia persona y también en personas ajenas con fines diversos, desde la superación del propio y ser de la superación del propio y sus habilidades mentales a través del dominio de la mente, pasando por la sanación y los complejos o problemas mentales hasta su perverso plan para poder manipular a la sociedad, y que para esto era bien importante no dejar caer a la iglesia, levantar a la iglesia para que por medio de la iglesia se pudiera tomar control a nivel mundial según de la ideología de cualquier lado que estuvieras a nivel mundial, porque esto era bien importante, que por medio de la iglesia. Albert Pike pensaba como Napoleón que a las personas se les puede mantener incultas y estúpidas. Y sí, claro, así es. Saludos para mis amigos ateos, que se los voy a compartir. Y espero lo vamos a poner en el YouTube, que lo puedan ver todas las personas. Lo vamos a empezar, no a monetizar, porque yo no quiero dinero, no quiero estar pagando, pero quiero hacer esto para que lleguen las personas. Intentar ayudar en lo que se pueda, no lo hago por dinero. Bueno, como les digo, esto de la manipulación es un tema bien complejo, bien complejo. Aquí hubo una persona que, como les digo, ya venía Albert Pike con todos esos pensamientos. Entonces todos los presidentes, como los que los mencioné, iban intentando proyectar y buscándole un engranaje para que la nación más poderosa del mundo se fuera agrandando. Pero para ser poderosa necesitaban tener que esta nación pudiera tener acceso al Pacífico y al Atlántico como una nación grande y poderosa, y tener acceso a variedad de materias primas, como internas y externas. Entonces ellos tuvieron la visión y vieron que no la tenían fácil en el Pacífico y en el norte. Vieron guerras y no era tan fácil. Entonces dijeron que no podían intentar tener guerras con países poderosos o que estuvieran a su mismo nivel, porque lo que podía era en algún momento debilitar a esta nación. Lo que ellos necesitaban era aprovecharse del más débil, y voltearon a ver al sur, a su vecino México, por supuesto. Aquí muchos saludos a mis amigos mexicanos, a mis hermanos. Yo conozco mucho México, he estado mucho en México, me encanta México, me encanta la gastronomía mexicana, en ser muy buena, aunque hay algo que una vez comí, se llama, lo comí en Chiapas, se llama, no me acuerdo, pero era muy picante, ya me andaba hasta muriendo. Pero la comida es muy buena, todo. Pero bueno, saliendo después del saludo, voltearon a ver a México, que para esto era importante el imperio mexicano, poder venir y saquear. El proyecto más importante era Texas, y parte de Coahuila, San Luis Potosí, y otros estados mexicanos, ¿verdad? Que son fronteras, parte del norte de México y del sur con Estados Unidos. Pero aquí Albert Pike proyectaba que esto ya venía un plan, aquí ya venía un plan, porque se hablaba de ¿cómo les digo? Es que aquí tenía la información, pero la perdí. Y yo tal vez me pongo a buscarla, tengo mucha información y ya la voy a buscar. Pero ellos tenían puentes de indios del oeste, de riquezas innumerables. Obviamente no les dijeron que eran riquezas, pero para ellos sí eran riquezas.
que había lugares en el oeste, del lado de las playas, obviamente no de las playas de los grandes ríos, como ellos decían, no de las playas, pero de los grandes ríos, y que habían como muchos en aquel tiempo no iban al oeste porque decían que el oeste era lo peor. Entonces muchos no pasaban al oeste. Entonces se hablaban de riquezas. Entonces muchos líderes decían que porque iban a gastar economía en ir a un lugar donde solo habían personas totalmente, porque se supone que al oeste pasaban los ladrones, violadores y gentes incultas, pero se hablaban de riquezas. Entonces fue donde se comentó que era necesario planificar una invasión para ir a buscar esas riquezas. No es que haya explotado después la fiebre del oro, porque no es así, ya se sabía de antemano, pero obviamente ellos no sabían hasta dónde y cómo. Entonces se arriesgaron, empezaron con el proyecto Texas y pues como convino ya se avanzaron a Wyoming, a lo que es Nevada, Nuevo México, California. Y sí, obviamente se encontraron con el estado dorado de California principalmente, que es uno de los motores más fuertes de la Unión Americana, porque podría ser fácilmente entre el tercero, cuarto, y si es posible hasta un segundo si se le diera opción, pero no pasa del quinto. Si fuera país, el país más rico, de los más ricos del mundo. Y no, yo les digo que esto, cuando he escuchado que muchos, bueno, esto yo lo digo con un poco de respeto, porque sí, no, el wifi no lo voy a pagar, el de su teléfono, el wifi no lo voy a pagar, si no se me va a cortar. Pues sí, esto está, bueno, lo que les voy a comentar, porque hay personas que a veces, pues, yo conozco amigos mexicanos que yo les he comentado sobre Santana y me dicen que es un traidor. Pero aquí vamos a poner, lo que pasa que también para entender todo esto, como les digo, como la iglesia nos mantiene estúpidos, porque es un proyecto bien importante a nivel mundial para mantenernos estúpidos, no leer libros mundanos de filosofía, pero sí leer la Biblia, que no sirve para nada. Tendríamos que leer al Príncipe de Nicolás Maquiavelo para poder entender lo que Santana hizo. Y según la historia que nos cuentan, realmente qué tan sincera es, ¿verdad? Bueno, por lo menos, como les digo, si hablamos de Antonio López de Santana, un militar político mexicano que fue presidente de México en 11 ocasiones entre 1833 y 1855. Fue una figura controvertida que participó en la independencia de México y la guerra contra Texas, la guerra contra Estados Unidos y la guerra contra Francia. Algunos consideran un héroe nacional, mientras otros ven como un traidor y un tirano. Lo que pasa es de que Antonio López de Santana es considerado un traidor por muchos mexicanos porque durante su gobierno se perdieron grandes extensiones de territorio nacional a favor de Estados Unidos como resultado de la guerra de 1846 y 1848. Además, se le acusa de haber sido un dictador, un oportunista y un corrupto que cambió varias veces la ideología y el bando según su conveniencia. Sin embargo, otros historiadores y biógrafos han defendido su papel como líder militar político, su enfrentamiento, político que enfrentó difíciles circunstancias y que también tuvo logros y virtudes. La figura de Santana es una de las más polémicas y complejas de la historia mexicana. Lo que pasa es que a él también se le achaca esto, pero aquí podríamos pensar de que también habían invadido, habían llegado hasta México DF, y tengo entendido que ha sido la única vez que alzaron la bandera de Estados Unidos en pleno Zócalo. Obviamente no sé si era conocido como el Zócalo, y aquel entonces donde estaba el Palacio de Gobierno. Lo que les quiero decir con esto de que vino él y tuvo que firmar y torcer el brazo. Pero habría que estar en los pantalones de Antonio López de Santa Anna. Si él tal vez no hubiera firmado esto, hubiera sido peor para los hermanos mexicanos. Este tipo de cosas a veces parecen como que lo hubiera hecho un traidor,
pero este traidor pudo haber salvado muchas vidas humanas. Algo más desastroso. Porque aquí lo primero que se pierde son vidas humanas. Y México no estaba para enfrentar definitivamente a Estados Unidos. Ya estaba muy debilitado. Y con esto se consiguió que por lo menos San Luis Potosí, Chihuahua, Sonora, Baja California, Durango, parte de Zacatecas, parte de Aguascalientes, y no sé si otro estado más haya pasado parte de manos de los estadounidenses. Entonces, por esta parte aquí, como dice Nicolás Maquiavelo, a veces presidentes que parecen ser malos hacen cosas que donde se pueden denotar tal vez excesos humanos, pero lo hacen a cambio de que en su sociedad o el país que gobiernan no sea más afectado de lo necesario. Y hay presidentes que parecen buenos, que parece que son unos héroes, pero se están cargando al pueblo en peso. Aquí es donde viene la manipulación a nivel mundial. Aparte que México estaba metido en muchos problemas. Pero bueno, como les digo, les voy contando todo esto de la historia para que vayamos para que vayamos entendiendo cómo va todo esto. Lo que trata de la manipulación no solo salió de que ayer vinieron y vamos a hacer este proyecto. Este proyecto ya viene desde hace siglos, por supuesto, y ha sido modificado por los líderes según de las potencias en curso, porque cada potencia de por sí, de una u otra, ha caído. Como les decía, por lo menos en Guatemala, es otro ejemplo claro. Los próceres de Guatemala son líderes que participaron en el proceso de independencia del país centroamericano, que se inició en 1821 con la firma del Acta de la Independencia de Centroamérica y se consolidó en 1847 con la proclamación de la República de Guatemala. Y algunos próceres más destacados fueron José Cecilio del Valle, Pedro Molina Mazariegos, Mariano Gálvez, Rafael Carrera, por mencionar. Y también tenemos a Atanasio Tzul, pero aquí nos vamos a parar. Fue un líder indígena que encabezó el levantamiento de Totonicapán en 1820. Saludos a los vendidos vendepatrias de los 48 cantones. El levantamiento de Totonicapán en 1820 contra el pago de tributos impuestos por Fernando VII. Fue encarcelado y azotado por las autoridades españolas. Lo que no les dice aquí es que Atanasio Tzul fue uno de los líderes de la independencia, pues él estuvo rompiéndose toda la jeta, la madre y todo, al frente de las guerras. Y él no estuvo en la firma con Cecilio del Valle, con los Aycinena, sentado, tomando café, tomándose un vino o algo, o gritando la independencia. Él murió bien sembrado con un vergo de indígenas que murieron, que nunca estuvieron ahí. Pero también lo que no te cuentan que Cecilio del Valle era dueño de mucha tierra, esclavos indígenas. Pedro Molina Mazariegos también era dueño y era un tirano. Mariano Gálvez también era un tirano y dueño y desfalcador y que robó tierras, violó jovencitas y todo. Y Rafael Carrera era otro, pues, que eran líderes que tenían puestos importantes para la colonia española. Solo pasaron de trabajar de la corona española a ser los próceres de la independencia de Guatemala y seguir en el dominio. Y ahora están monumentos allá. Qué chistoso, ¿verdad? Y a Atanasio Tzul se lo clavaron. A él ni modo. Esto para darle un poquito de exquisitez a la independencia, metamos a este cabrón. Qué pisado, ¿verdad? Porque así es. Así es. Entonces, amigos, les digo, esto es parte de la historia, cómo se ha manipulado, porque los pasos de la manipulación y del chantaje son importantes para poder manipular a la sociedad a nivel mundial. Pero como digo, con esto conlleva la desgracia de la iglesia, que yo espero
que en un futuro, para bienestar de la humanidad, desaparezca el desgraciado mito de Dios. Ese es el invento de la compañía más grande del mundo, transnacional, que ha sido la mejor para el lavado de dinero, para los paraísos fiscales, para la esclavitud, para fomentar diversidad de cosas insensibles y que le hagan daño a la sociedad a nivel mundial, pero que únicamente sea de proyección para una élite impersonal, ¿verdad? Y que la Biblia es un libro estúpido que escribieron para fomentar miedo, por supuesto, pero que es un libro tonto que no sirve para nada, pero lo siguen fomentando y la gente lo sigue adorando sin saber qué dice, porque creo que un 95 o más por ciento de personas que son religiosas no saben de qué putas habla la Biblia y ni le entienden, solo conocen lo que les dice este ladrón del pastor, padre o líder religioso de cualquier iglesia, como los testigos de Jehová, mormones, judíos y todos los que quieran meter en esta bolsa de gatos, y únicamente lo que ven es un signo de dólar para esta pobre gente que son sus seguidores y mantenerlos en la ignorancia, en la estupidez, por supuesto, por medio de la distracción, los problemas, la gradualidad y muchos más con que ellos se benefician para que una élite pueda seguir próspera y dominio a nivel mundial, porque esto es lo importante, el dominio a nivel mundial, el poder. Como les digo, yo espero que el del 2030 hayan buenas noticias y esto vaya desapareciendo, pero no es fácil, porque no lo van a dejar desaparecer, porque como les digo, yo he estado leyendo e investigando mucho sobre Noam Chomsky, un lingüista, filósofo y activista estadounidense que ha analizado las formas de la manipulación que ejercen los medios de comunicación y el poder político sobre la población. Chomsky no ha propuesto un método de manipulación, sino que ha denunciado las estrategias que se usan para controlar la opinión política y los intereses de la élite para manipular a una sociedad a nivel mundial. A nivel mundial, amigos. Esto, como les digo, amigos, es de ponerle coco, porque como les digo, un ejemplo bien práctico, por lo menos en mi Guatemala, está este imbécil de Cacho Luna, que tiene una iglesia de $100 millones, y nosotros tenemos el país en Latinoamérica que tiene el segundo lugar y ha tenido también el primer lugar. Está entre Haití y Guatemala, donde mueren más de 1 millón de niños menores de 12 años de hambre al año. Tenemos el país donde más niños mueren de hambre al año. Hay un imbécil que tiene una iglesia de 100 millones. ¿Cómo la sociedad puede ayudar a un imbécil a levantar un edificio de una iglesia de $100 millones y no poder ayudar a nuestro futuro, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a la niñez, que es el futuro del planeta, para que pueda sobrevivir? No, pero sí les podemos dar dinero a esos imbéciles como este pastor desgraciado, cínico y malverso, extorsionista de Cash Luna y otros líderes religiosos, no solo él, por supuesto. Como sociedad somos malas, pero esto es lo que nos ha hecho consistir como malos, el dominio a nivel mundial de parte de la manipulación de la iglesia, las guerras y las alianzas. Pero en esto a la iglesia le brillan los ojos, porque es una parte élite para poder dominar al mundo y a la sociedad y hacerlos insensibles ante las cosas que realmente son importantes y ser sensibles ante las cosas que realmente no valen la pena, porque por lo menos entre estas tenemos a la distracción, que consiste en desviar la atención de la gente hacia los temas irrelevantes o triviales, para que no se preocupe de los problemas reales o de las acciones del poder que son importantes y nos distraigan. Por darles un ejemplo, en mi Guatemala ahorita está este señor Bernardo Arévalo, nuevo presidente de Guatemala. Esto es un show político, todo esto es un show y es parte del show. Él es el títere mayor ahorita y el titiritero lo está utilizando para desviar la atención de algo más grande que se esté fraudando en nuestro país. Pati, te mando un mensaje y vos decís que por qué lo ataco, no lo ataco, es que esto es un show y te tienen manipulada. Tienes que antes de poner la cara por una persona que ni conocemos, tendríamos que ver que realmente sea eficaz lo que él está prometiendo con actos y hechos, no con palabras, porque las palabras se las lleva el viento y los hechos son importantes para hablar de una persona que tal cual es como ser humano.
También tenemos entre los pasos de manipulación, tenemos el problema de reacción y solución. Consiste en crear y exagerar un problema, provocar una reacción de medio o indignación en la gente y ofrecer una solución que beneficie al poder o que implique la pérdida de derechos, libertades. Les voy a dar un ejemplo de esto. La pandemia, el COVID-19, el COVID-19. Se hizo un problema. Se reaccionó ante la élite a nivel mundial y se le buscó la solución. En Guatemala, Bernardo Arévalo. Se sabe que el presidente Yamatei, de origen italiano, es un defalcador, ha causado muchos problemas a Guatemala y la sociedad está harta de él. Se ocasionó un problema, hubo reacción. Esa reacción fue hace 4 años. Se buscó esa reacción y se encontró a Bernardo Arévalo, una persona que nació en la República Oriental del Uruguay, estoy como Sandra Torres, que ha tenido puestos políticos importantes, que nunca se preocupó por Guatemala, que siempre ganó muy bien y que de repente aparece como un salvador, que muchas de las personas en Guatemala ponen las manos al fuego por él sin conocerlo, y ahora la solución de Guatemala es el nuevo presidente Bernardo Arévalo. Aunque no lo conocemos, todos están felices porque se supone que él es la solución para Guatemala. El problema, reacción y solución. La gradualidad. Regreso con problema, reacción y solución. Y a todo esto no sabemos si se están levantando al pueblo en peso, porque se están perdiendo derechos y libertades con los bloqueos. Y subió la canasta básica. Y no, la gente no le pone importancia. Y otras cosas más graves que puedan estar pasando. La gradualidad consiste en aplicar medidas impopulares o perjudiciales de forma lenta y progresiva para que la gente no se dé cuenta o se acostumbre a ellas. Hay cosas que pueden afectar a la sociedad, pero les hacen creer que son importantes para el futuro de Guatemala o de cualquier otro país como ando en México, por decirles. Pero en este momento no se va a lograr llegar a una solución, pero en el futuro, con la ideología de esta persona, se va a buscar la solución como la de Bernardo Arévalo, por supuesto. O como les digo, le voy a hablar de Bernardo Arévalo. Probablemente no va a poder hacer nada, y ya lo están diciendo que él lo tiene bien difícil, porque no tiene mayoría en el Congreso, y probablemente sea un presidente que en algún momento se esté atado de manos, aunque él tenga buenas ideologías. Ya lo están justificando. ¿Por qué? Porque más adelante tal vez sea la solución, pero van a subir impuestos, él va a salir como una víctima. Lo tuve que hacer, pero no lo quería hacer. Hice un hospital para personas con cáncer, pero sí está un poco caro, pero se tiene que hacer. Han visto decesos, pero no es mi culpa, pero esto tiene que pasar. Se justifica, pero al final de todo, en vez de buscar una solución a la situación, se complica todo. De la gradualidad, ¿entienden? Es la gradualidad. Esto es importante, porque nos hacen creer a veces que hay cosas como en El Salvador con Bukele. Lo de Bukele, extraordinario, pero me parece algo muy bueno para ser cierto. Lo que Bukele intentó hacer hace 2 siglos, se ha intentado hacer, siglo XX y siglo XIX, por varios países en Latinoamérica, y han sido abordados por la Fruit Company y han visto decesos y no han podido hacer nada. Guatemala, Cuba, República Dominicana, estoy hablando del siglo XXI, siglo XX, Brasil, Chile, El Salvador, Nicaragua, Panamá. Como digo, al mismo El Salvador. Pero ¿por qué a Bukele no le han hecho nada? No lo han tratado de comunista. ¿Por qué Bukele se autodenomina dictador más cool? Porque si esto pasara en cualquier otro lado del mundo, lo primero que hace que haya ingresen y lo voten. Hubiera sido tratado de comunista.
pero ¿por qué no y a otros sí? No será una cortina de humo porque algo esté pasando a nivel mundial. Porque esto sí impactó al mundo y fue algo muy bueno. Pero las cosas buenas a veces hay que tener cuidado porque a veces las cosas buenas traen una sorpresa. Espero que Bukele no sea una de ellas, pero se encamina a esto. Se está haciendo algo muy bueno que en futuro pueda perjudicar a la sociedad de El Salvador. O a cambio de qué le está haciendo, porque no venda a El Salvador y a su sociedad o ya esté vendido. Bueno amigos, vamos a seguir. Entre los pasos de manipulación está la de diferir. Consiste en hacer creer a la gente que las medidas negativas que se toman son temporales y necesarias, que en el futuro se revertirá o serán de beneficio para la sociedad. Segunda Guerra Mundial. Hiroshima, Nagasaki. Pac-Man, Little Boy. En el Lona Gay. La hora no la sé. 350,000 personas murieron. Del primero al segundo día, creo que son 4 días. Japón, devastado. Dijeron que era necesario. Se cree que con las personas que vivieron, los desaparecidos y los afectados de salud, 1.200.000. No trajo ningún beneficio. Dijeron que era necesario. No trajo ningún beneficio. La Segunda Guerra Mundial se luchó por el reparto de África y el mundo. Más de 100 millones de muertos. Se acreditan por lo menos 65 millones de civiles. Una guerra que únicamente fortaleció a un solo bando, a una élite, pero perjudicó al mundo. Dijeron que iban a haber decesos humanos, pero todo era por la democracia. No sé qué tan buena haya sido que hayan muerto 65 millones de civiles. Algo bien importante es también dirigirse al público como niños. Esto es bien importante. Consiste en usar un tono infantil, emotivo o paternalista para generar una relación de dependencia o sumisión en la gente para evitar que piense o critique. Por lo menos en Guatemala están utilizando a Bernardo Arévalo. Él es como un patriarca, todos lo ven como un líder, como un padre con su cara de Santa Claus. Lo encontraron. Él tiene el físico, tiene todo para que la gente esté feliz, porque al PAN lo dominan, al pueblo lo tienen entretenido con pan y circo. Porque esto es pan y circo. Este es un show político y no sabemos en qué va a resultar. Es como AMLO en México o como el imbécil de Milei en Argentina. Argentina está tratado y está haciendo payasadas. Bukele en El Salvador y muchos más, por supuesto. Entonces, vamos a ir llegando casi al final porque este es un tema bien largo. Usar el aspecto emocional consiste en apelar a las emociones, los sentimientos o los instintos de la gente para que no use la razón y la lógica, para que se deje llevar por impulsos o prejuicios. Esto aquí viene la iglesia, en todo esto viene metido la iglesia. Pero aspecto emocional, la iglesia. Te hacen llorar, te hacen gritar, te hacen creer que ellos son la solución. Curan enfermos, paran paralíticos, pero no materializan manos, no materializan un ojo, no curan una quebradura de una muñeca, no, por supuesto, pero te distraen y emocionalmente no te dejan pensar, te vuelven estúpido e ignorante, aunque muchas cosas estén pasando. Y para esto la iglesia se presta a nivel mundial con cualquier ideología. Aquí no hay nada más que explicar. Mantener al público en la ignorancia consiste en ocultar y tergiversar y simplificar la información para que la gente no tenga acceso a datos veraces, complejos, para que no completos o complejos, para que no pueda contrastar o cuestionar las fuentes oficiales. Si hay algo que esté pasando en una nación,
y la gente se empieza a dar cuenta de lo importante es hacer cosas estúpidas, ¿entienden? Como en Guatemala un estúpido que aventó en los bloqueos como a 15 8 policías y se hizo viral, o Peso Pluma en México, con su canción que si te levantas lo primero que te tienes es que echar un poco de mierda en la nariz para pasar un buen día en vez de tomar un desayuno y ser una buena persona. O ser sicario es algo de prioridad. O en otros países de Latinoamérica o a nivel mundial. ¿Entienden? Chile es un imbécil que todos los estupideces hablan, pero ahí están los argentinos. O está Messi, para que no se den cuenta. Este mundial se lo regalaron a Messi. No lo hago porque yo le vaya a un banco. Siempre me ha gustado cómo juega Brasil, pero sé que todo esto está viciado. Porque Messi en el partido con Croacia le ganó a me acuerdo cómo se llama este jugador de Croacia de 21 años y Messi tenía 34 o 35 años. Era imposible que le ganara en una carrera como en el minuto 68, porque una persona físicamente, por muy bien que esté, después de los 33 años, su metabolismo, es imposible que le gane una carrera a una persona de 21 años. Puede estar adelante en los primeros segundos, pero si se esfuerza no va a poder mantener la condición física para poder en una carrera con una persona de 21 años. Y esto que hizo Messi duró al parecer de 3 minutos y medio en la jugada que hizo y hizo el pase. Y por eso que venía desgastado. Esto es científicamente. Lo pueden leer, lo pueden buscar. Entonces, esto vino y colapsó al mundo. Argentina manifestando, riendo, gozando, gritando, llenaron la plaza los argentinos y se están muriendo de hambre. A ver si Messi les manda para su libra de arroz o frijol cuando tengan que comer o su hijo esté enfermo, a ver si los apadrina para poderlos ayudar, ¿verdad? Reforzar la autoculpa consiste en hacer que la gente se sienta culpable o responsable de una situación, de sus problemas o de sus fracasos, para que no cuestione el poder, para que acepten las condiciones que les impone, para que se autocastiguen o automutilen. En Guatemala, con Bernardo Arévalo, se ha dicho que ellos fueron parte del problema al haber votado por Yamatei. Y cuando Yamatei entró, dijeron que el pueblo también en parte votó por Jimmy Morales. Y cuando Jimmy Morales entró, dijeron que el pueblo en parte fue que votó en Otto Pérez Molina. Igual vi una propaganda en México que decía que el pueblo en parte tiene que ser consciente porque a veces el pueblo es el que vota. Te están echando la culpa, intentando socavar tus ideas para que no pienses y el que venga, relajarlo y que entre y después volverlo a culpar. Esto es muy fácil, por supuesto, y en muchos países de Latinoamérica y el mundo se da, en las iglesias, en las guerras y todo, porque igual las guerras son mediáticas y son importantes para el negocio, y me entienden, y después es culpa de las ideologías, porque lo primero que muchas de las guerras están sobre las ideologías, porque en esto podemos meter fácilmente a Dios, porque en el nombre de Dios se han erigido muchas guerras y han murido mucha gente, a pesar de que no existe, solo esta palabra ha hecho que muera mucha gente, y sobre esto todavía lo adoran, por supuesto. Otra de las ideas es conocer a los individuos mejor de lo que ellos mismos se conocen. Consiste en usar la psicología, la sociología y estadísticas o la tecnología para estudiar y comprender el comportamiento de las actitudes y las creencias y preferencias de la gente, y para anticiparse e influir o manipular sus decisiones o acciones. Esto lo podemos poner como en los votos presidenciales de cada país. Influyen con la propaganda nacional de cualquier país para que votes por cualquier persona. Y aquí va la iglesia, porque la iglesia es un factor bien importante que lleva votantes. Y te están bombardeando con información por todos lados. Y hacen unos foros chistosos donde los presidenciables que están hacen estupideces como Milei y cosas así como Bukele, que dice que es el más cool, que no sé qué. Y eso le encanta a la gente y no te hace empezar para saber cuál es el mejor de todos, por supuesto. Y todo es un chiste y todo es una risa. Pero realmente en estos foros a veces no se platica qué va a hacer con la deforestación de los países, qué se va a hacer con el problema de la prostitución infantil,
con el excesivo trabajo de niños menores de 12 años, con la trata de blancas, con el tráfico de órganos, con el tráfico de, mm, de drogas o cosas que son bien importantes, salud, nutrición. No te hacen pensar. Lo que les gusta a la gente es el show. A la sociedad y al pueblo se les mantiene entretenido con pan y circo. Como les digo, lo que importa es que uno sea estúpido, porque lo estúpido está de moda. Como les digo, Peso Pluma está de moda. Snoop Dogg está de moda. Snoop Dogg se droga frente a las pantallas y no le pasa nada. Me drogo yo y me meten a la cárcel. Me cierran el YouTube, me cierran el Facebook y me tachan hasta de comunista. Pero Snoop Dogg, ¿por qué no? Porque él es parte de esto. Y esa es parte de dar el ejemplo y que la nueva juventud lo siga, ¿verdad? Por supuesto, y no solo él. Está Messi, está Cristiano Ronaldo y están las Kardashian. Están todos ellos, ¿verdad? Pero lo que no quieren es que realmente puedas proyectarte como buena persona, que seas imbécil, bombardearte con que siendo pobre te veas como rico, te creas rico. Cuando te dicen, amigos, yo tengo esta camisa de marca, es una camisa de marca bajada a tu nivel económico, no es que sea de marca. Te hacen creer como que fueras rico, o como en Guatemala, o en México, o otros países, o en Francia, donde manifiestan Macron, esto, lo otro. Qué risa da ver a los pobres defendiendo a los ricos que han hecho que el pueblo esté pobre, ¿verdad? Estamos ayudando a los millonarios a que sigan siendo millonarios y que se sigan parando en nuestra cabeza. Gracias, amigos. Pasen feliz noche.